Hola, muy buenas noches, bienvenidos a El Presidente Responde, programa diseñado por la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno para que el Presidente de la República dé respuesta a las interrogantes de un destacado panel de periodistas de los más importantes medios de comunicación. Estarán en este panel Roxana Cueva, de Panamericana Televisión, Sol Carreño, de América Televisión, Pedro Tenorio, de Latina, Milagros Leiva, de Radio Programas del Perú, y Pamela Bertis, por ATV. Es bueno señalar que cada uno de ellos ha sido designado por sus medios libremente. En mi papel como periodista de TV Perú, me limitaré a moderar esta conferencia de prensa en tiempo y orden que ha sido determinado y aceptado por cada medio. La mecánica será la siguiente. Cada panelista tendrá un segmento de 8 minutos para hacer preguntas y repreguntas al Presidente de la República libremente. Yo velaré porque el tiempo sea cumplido dentro del diseño de este programa. El orden de cada intervención ha sido previamente determinado mediante sorteo y este es tal cual los he ido presentando. El audio, esto es muy importante también, podrá ser escuchado en su televisor en el idioma quechua, accionando el botón ZAP de su televisor, y también puede ser seguido por radio a través de la frecuencia 103.9 en FM de Radio Nacional y por sus frecuencias en AM. Dándole la bienvenida a Palacio de Gobierno a mis colegas periodistas, saludo también al Presidente de la República, con quien empezaremos este diálogo con una breve introducción. Señor Presidente. Muy buenas noches. Muchas gracias por aceptar esta invitación para discutir estos temas que han sido materia de muchas noticias recientemente. Lo primero que quiero hacer es disculparme ante los peruanos porque no he explicado bien de qué se trata, y estos son temas que tienen 10 o más años de antigüedad, varios de ellos. Yo no he mentido, no soy corrupto, absolutamente claro. Si uno fuera corrupto, haría estas transacciones bancarizadas, pagando impuestos. Estas son empresas registradas en Estados Unidos que pagan impuestos. Ahora, aquí lo que está pasando es un asalto al orden constitucional. Es un asalto al orden constitucional tratando de hacer una vacancia express. Y quiero agradecer a los congresistas que el otro día votaron, por lo menos para darnos unos días más. El verdadero proceso debería ser un proceso en el cual se presentan las acusaciones constitucionales, se comprueba si estos datos son verdad o no son, deben ser datos auditados, y después se llega a un veredicto al cual yo ciertamente accederé. Yo fui elegido por el pueblo peruano. Aquí se me acusan de cosas de años atrás, y yo voy a demostrar en el curso no solo de esta entrevista, sino de los próximos días, que yo no he cometido ningún crimen, no he hecho ninguna corrupción, no he creado cuentas ficticias en paraísos fiscales. Todo está bancarizado, tributado, reportado, auditado. Entonces, aquí lo que yo le pido a los peruanos es un poquito de paciencia. Yo he tenido que hacer mucha investigación para ver contratos que yo ni conocía estos contratos. Y claro, hay una pregunta, ¿PPK escondió algo? Bueno, cuando me preguntaron varias cosas a la comisión Lavajato, a la cual yo contesté por escrito, nunca me he rehusado a contestarle a la comisión. Tuve que investigar cosas que no tengo aquí. Entonces, yo lo tengo absolutamente claro.
Aquí no ha habido corrupción, no ha habido mentira y hay unas cifras que se muestran como que aparecen de un lado para otro y hasta la propia empresa que supuestamente es la fuente de las cifras ha dado una carta a la República hace unos días que demuestra que yo no tuve nada que ver con esto. Muchas gracias, escuchen el programa y ahí estaremos con todos ustedes. Bien, señor presidente, precisamente este programa intentará contrastar preguntas y respuestas para acercarnos a la verdad. Y el primer bloque de 8 minutos lo tiene Roxana Cueva, de Panamericana Televisión, de acuerdo al orden establecido en el sorteo. Roxana, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, presidente, y con todo el respeto de su alta investidura. Como usted ha señalado, son dos las acusaciones en su caso puntual, el de mentir u omitir respecto a la relación profesional que podrían tener sus empresas con Odebrecht, ese es un punto, pero el otro es el de haber violado el artículo 126 de la Constitución que señala que ningún ministro puede ser gestor de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa. Según este documento enviado por Odebrecht, que usted ya lo debe haber revisado, que es de dominio público, durante los años 2004, 2005, 2006, mientras usted era ministro de Economía, presidente de Proinversión y primer ministro, su empresa, que usted ha reconocido que es 100% suya, Westfield, hizo asesorías para Odebrecht. Entonces, eso no es un conflicto de intereses y lo que muchos se preguntan cuando hemos escuchado su mensaje de hace unos días es cómo un banquero, un hombre de Estado de su talla, no podría estar al tanto de que su empresa estaba dando estos servicios cuando usted era o ejercía todos esos cargos. Siguiendo la práctica corporativa, en cuanto yo fui nombrado ministro en el 2001 y luego nuevamente en el 2004, yo renuncié a todos los directorios en los cuales estaba y mi empresa, que es una empresa unipersonal, me separé, me aparté completamente de esta empresa y le dije a mis trabajadores, el principal de los cuales era el señor Gerardo Sepúlveda, ustedes se ocupan, yo no tengo nada que ver con esto más. Ahora, lo que se muestra ahí son reembolsos de gastos del señor Sepúlveda en estas asesorías, porque él tenía una tarjeta corporativa de la empresa y tomaba aviones, etcétera, y esos no son ingresos míos. Yo estaba completamente apartado y él no me podía reportar lo que estaba haciendo porque yo no quería saber lo que estaba pasando ahí. ¿Existen documentos, existe algún registro de que usted se retira de eso, que nos lo pudiera hacer alcanzar en los próximos días probablemente, porque en la revisión de este reporte anual, ¿no es cierto?, el señor, o sea, en los reportes anuales el representante legal sigue siendo usted hasta el año 2006, entiendo, en el que recién aparece el señor Gerardo Sepúlveda. Pero ya estamos hablando de julio del 2006, cuando muchas de esas asesorías se habían prestado. Entonces, usted se ha renunciado a algunos directorios, pero ¿dónde está la constancia de que efectivamente marcó esa distancia legalmente de Westfield para que no se diera este conflicto de intereses? ¿O debemos simplemente... Ese reporte que es un reporte del condado de la Florida donde está Miami, es simplemente una constancia de que existe una empresa. Así como aquí en la municipalidad se puede ir y ver que fulano de tal es el dueño de tal propiedad. No es nada más que eso. Es ese informe, ese reporte es puramente formal, no dice cuáles son las actividades de la empresa. La empresa, a través del señor Sepúlveda, como bien lo dijo Odebrecht en una carta a la República ayer,
que él gestiona. Dice, los servicios de asesoría y estructuración financiera brindados por First Capital, que no estamos hablando de eso, y Westfield corresponden a servicios efectivamente prestados, etcétera. Los valores de dichos contratos están de acuerdo con las prácticas del mercado. La contratación de dichos servicios ha sido gestionada exclusivamente por el señor Gerardo Sepúlveda. Yo, por ejemplo, a raíz de esta investigación, de estas preguntas, busqué los contratos, ¿no? Porque yo no los veía ni fueron chequeados conmigo. Y aquí veo contratos por primera vez en mi vida que nunca había visto antes. Sí, pero presidente, no dejaba de ser su empresa, o sea, en documentos, como cuando dicen en el expediente, en papeles, es su empresa. Y durante la época, o sea, Westfield le daba servicios a Odebrecht en la época en la que se vio el proyecto Olmos, en el que se tomaron importantes decisiones desde el Estado, desde el Ministerio de Economía, desde Proinversión y luego como primer ministro, y al margen de que el señor Sepúlveda estuviera a cargo, gestionara, gerenciara, usted era el dueño y luego aparece una transferencia a su cuenta del BCP como utilidades, no sé, usted nos contará mejor, pero sale de Westfield para su cuenta personal. Entonces, esas son las dudas que en este momento nos invaden. Yo creo que está muy bien contestar esas dudas, ¿no? Hay una gran diferencia entre ser dueño, accionista y gestor. Los accionistas del banco de crédito no son los responsables de lo que hace el banco. Después, de repente les puede costar si el banco se equivoca. El gestor es el que maneja las cosas, ¿no? Y ese puede ser un gerente, un apoderado, un encargado, ¿no? Y el accionista en este caso, hay una sola persona, yo me separé totalmente de la empresa, no participé en ninguna decisión, yo no aprobé estos contratos de los cuales se habla, yo no los firmé. ¿Quién los firma? Los firma el gestor, ¿no? Necesitaríamos en todo caso el documento en el que usted se separa o marca esa distancia, creo, ¿no? Yo creo que todo eso se puede explicar, pero en banca de inversión, porque esto es lo que es esta pequeña empresa, en banca de inversión hay lo que se llama una muralla entre los accionistas dueños y los gestores. Y aquí yo no he participado, no he firmado, yo no he firmado un solo contrato, ni he gestionado con el Estado un solo contrato. Aquí estos contratos son de asesoría financiera a empresas que estaban tratando de levantar fondos después de haber obtenido una concesión. ¿Puedo lanzar la pregunta por lo menos? Por lo menos lanza, faltan 8. Bueno, por lo menos de lo que nosotros hemos reportado es que, o hemos en todo caso revisado, si hay una aprobación, por ejemplo, en el caso de Olmos, ¿no es cierto? El tema del financiamiento, o sea, sí se firman de importantes acuerdos con Olmos durante esa época. Ya, pero yo no he participado en la selección del asesor financiero para levantar los bonos. Sol Carreño, de América Televisión, tiene al mismo tiempo 8 minutos para preguntas y repreguntas, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, usted ha declarado varias veces que Westfield es una empresa solo suya y a la vez ha señalado que la contratación de servicios fue gestionada por Sepúlveda y exclusivamente por él. Los que están descritos en estos los cuestionados. Si a quien querían contratar era al señor Sepúlveda, ¿por qué no lo contrataron directamente? ¿Por qué utilizaron a la empresa Westfield? Yo creo que es bastante simple. Westfield estaba en Miami, él vivía en Miami, Westfield tenía un prestigio muy ganado en los mercados de América Latina, había hecho
transacciones importantes en Argentina, había hecho transacciones también en Chile muy importantes y obviamente tenía un prestigio adquirido. ¿Adquirido por el trabajo de usted o por el trabajo de Sepúlveda? Por el trabajo que hicimos en su momento hace 25 años atrás, ¿no? Esta empresa se fundó en el año 92, o sea, no es una empresa que apareció hoy para recibir un dinero. Esta es una empresa que trabajó desde el año 92 en adelante. Pero llama la atención que siendo para ese entonces el señor Sepúlveda ya un profesional reputado en el mundo de la banca, que queriéndolo contratar a él, utilizaran a Westfield. Porque si usted me habla de la buena reputación de Westfield, entonces lo que me está diciendo es que lo querían contratar a usted. No, porque yo no participé en absoluto en esto. Cuando se regresa el señor Sepúlveda a Chile hace 10, 12 años, ahí él empieza a usar su empresa que se llama First Capital, ¿no? En el momento en que se separan, digamos, desde el punto de vista de los trabajos, porque usted empieza a asumir las funciones públicas en el Perú, ¿no le dijo usted nunca al señor Sepúlveda, por favor, sé cuidadoso, porque yo soy ministro y por lo tanto no puedes utilizar ninguna de las empresas que tenemos en común para realizar gestiones vinculadas al Perú? Por eso he pedido disculpas hace un rato, porque obviamente hubiera sido mucho mejor si yo hubiera observado que eso se estaba haciendo. Lo que ha pasado aquí es que se usó una empresa de buen nombre en la gestión. Yo era el accionista, pero muchos de los ingresos no vinieron a mí. ¿Y por qué Sepúlveda utilizaría una empresa que era suya para realizar trabajos solo él? Teniendo en cuenta que si utiliza una empresa que no es propia, va a tener que compartir los beneficios económicos. Más claro, ¿por qué compartiría beneficios con usted si el trabajo lo estaba haciendo él? No, lo que pasa es que se usa un vehículo que es una empresa, así como se usa un bufete de abogados que tiene un renombre y de repente los nombres que están en la puerta no son los que hacen el trabajo. Sin embargo, cuando hay un conflicto de intereses, todas las personas deben señalar que hay un conflicto de intereses. Me dice usted que el señor Sepúlveda nunca encontró un conflicto de intereses en el momento de asesorar empresas que estaban teniendo relación con el gobierno peruano, siendo usted tan cercano a él y un ministro tan importante. Él nunca me pidió que yo hiciera una sola gestión con el gobierno. Podemos, en estas investigaciones, yo le he dicho a la Fiscalía que revisen todas mis cuentas, he pedido que se abran mis cuentas bancarias, aquí debería haber un proceso, se llaman testigos, el ministro lo llamó para hacer esto, yo no hice absolutamente nada, él no me pidió nada. ¿Y por qué concepto le transfirieron a usted $380.000 a su cuenta personal del BCP en diciembre del 2007? ¿Por qué concepto exactamente? ¿Utilidades? No, eso es los dividendos que me pagó la firma. Ese fue un año muy bueno por inversiones que yo había hecho y presenté mi declaración jurada a la SUNAT, ¿no? Y dice renta de fuente extranjera en soles, 6.672.000 soles. Es una suma grande. Estos 380 es un porcentaje menor de todo eso. Justamente le quería preguntar también de todas las operaciones que realizó Westfield Capital en el periodo cuestionado, ¿qué corresponde a asesorías a Odebrecht o a otras empresas que tuvieran contratos con el Estado y cuánto es por servicios prestados en otros lugares o a otras empresas? El grueso de los ingresos no viene de asesorías.
es inversiones mías que no tienen ningún conflicto con lo que pasa en el Perú, no son en empresas que hacen negocios en el Perú, es básicamente en recuperación secundaria de exploración de pozos de hidrocarburos en Texas, que nada tiene que ver con no presentan ningún conflicto de intereses. Cero. ¿Usted ha prestado algún otro servicio, directa o indirectamente, a través de Westfield o a través de alguna de las otras empresas domiciliadas en el mismo lugar en Miami que se registra como domicilio de Westfield, o a través de cualquier otra empresa o vehículo, a Odebrecht o alguna otra empresa que tuviera contratos con el Estado peruano? Bueno, en 2012 yo ayudé a First Capital a asesorar el proyecto H2 Olmos, que es el proyecto de riego de Olmos, y el tema era cómo se levanta en el mercado la suma necesaria, que era bien grande, que eran 300, 400 millones de dólares. Si, como usted dice, todo lo que ha hecho era legal y transparente, ¿por qué no respondió desde el principio? Bueno, primero porque yo ni sabía que estos contratos se habían firmado. Yo sabía que el señor Sepúlveda sí estaba tratando de hacer asesorías y naturalmente cuando regresé ya como ciudadano privado en el 2006, ahí pues me enteré, pero ni siquiera vi los contratos. Recién ahora estoy viendo estos contratos, por ejemplo aquí, ¿no? Aquí está la firma de Gerardo Sepúlveda, así como lo dice la carta de Odebrecht. Yo nunca hablé con Odebrecht sobre estos temas. Esto es El Presidente Responde, estamos en Palacio de Gobierno, regresamos luego de la pausa con Pedro Tenorio, Milagros Leiva y Pamela Vértiz. No se vayan.